Señor, te honramos, maravilloso Dios. Honramos tu nombre, honramos tu presencia, honramos tu palabra, porque tu palabra es delicia, Señor, a nuestro corazón, es delicia a nuestra mente, es delicia a todo nuestro ser. Tu palabra es vida y medicina, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Jesucristo, porque tu palabra y tú son uno. Gracias, Jesús, porque somos uno en ti. Gracias por esa maravillosa gracia que ha sido derramada y ha sido proveída por ese sacrificio, porque nos has proveído ya todas las cosas hace 2000 años. En el nombre de Jesús, sé que comenzarás a manifestar toda esa gracia a través de la fe. En el nombre de Jesús. Jesús, te honramos, te adoramos. Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión. Habla utilizando mis pensamientos, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra. Que no sean mis pensamientos o mis conceptos humanos, sino seas tú, Espíritu de Dios, más tú y menos yo, para que yo pueda fluir contigo, Espíritu. Yo decido fluir contigo. Tus pensamientos sean los míos y los míos sean los tuyos. Maravilloso Espíritu de Dios, venimos a instruir, enseñar a tu iglesia, Señor, a fluir contigo, Espíritu de Dios, para poder hacer las obras de Jesús aquí en la tierra. Y eres tú, Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos capacita. Este seminario ha sido dado por ti, Señor, eso lo creo. Te doy gracias porque tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro la mente de Cristo establecida en cada oyente, cada creyente y cada persona que nos va a ver de manera directa o diferida. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo. Te doy gracias, Señor, porque mientras tu palabra enseñamos, comienza a venir vida a esos cuerpos. Comienzas a poner órganos nuevos, Señor, porque es tu poder manifestándose, es tu unción a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús, Señor, mi vida es para ti, Jesús. Yo decido darte mi vida, Señor, para servirte una eternidad, no nada más en esta tierra. Hasta el último respiro de mi vida, Señor, hasta el último año de vida. Por eso tú me has saciado de larga vida, porque tengo una visión de larga vida para servirte. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1, por favor. Mateo 10:1, y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. La Iglesia Fe y Poder Guadalajara y los Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Estamos transmitiendo a través de nuestras páginas de Facebook y de manera diferida también en nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. También pueden encontrar cada una de nuestras series de enseñanzas que le van a edificar, le van a instruir como ministro de Cristo, y aparte va a vivir una vida abundante, que es la vida que Cristo ya nos ha prometido y nos las ha dado en la cruz del Calvario. Así es que sean bienvenidos, Dios les bendice, Cristo les ama, a nosotros también, cada persona que nos ve de los diferentes países, ciudades de habla hispana, de algunos países como son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Guatemala, y cualquier persona que nos ve del continente europeo, que sea de habla hispana y que nos vaya a hablar de manera diferida, damos la más cordial bienvenida en este día, ¿ok? Muy bien, pues recomendamos cada una de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Comparta esa enseñanza para que más personas sean edificadas. Y asimismo comparta la página de YouTube, donde están todas nuestras enseñanzas en lista de reproducción, totalmente gratis ahí. Ok, no tiene usted que pagar absolutamente nada. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema y continuamos con el tema seminario de sanidad de milagros. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Muy bien, pues este tema, este curso, este seminario, principalmente se trata de poder capacitar a la iglesia de Jesucristo, poder capacitar a todo, inclusive pastor, ministro que ya está operando en algún ministerio, pero que aún no fluyen los dones del Espíritu Santo, aún no se ven milagros o sanidades en su ministerio. Bueno, la idea principal es capacitarle, ya sea lo puede ver directamente algún día por YouTube, a lo mejor le van a llegar esta serie de videos y creo que van a ser de edificación porque es un curso teórico práctico. La práctica la estamos haciendo cada 3 semanas, los sábados. Hemos grabado por ahí unos videos de milagros que se han visto. Y bueno, yo creo que los milagros y las sanidades deben de seguir a todo creyente, no nada más a un ministro, sino a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dice que llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa era la idea del Señor, capacitarnos, y Él capacitó a sus discípulos con la misma finalidad de sanar toda enfermedad y sanar toda dolencia. En Lucas capítulo 10 dice el versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, todo esto estamos hablando de que el ministerio de Jesús era principalmente salir de una sinagoga e ir a las ciudades, ir a los pueblos, ir a las naciones, principalmente no nada más a los 12, sino después envió 70. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, el ministerio de sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, de ir a predicar el reino, no es un ministerio para un pastor o para un evangelista, sino es un ministerio que literalmente está encaminado, está enfocado para todo aquel que es creyente en Jesús. ¿Okay? Todo el creyente en Jesús debe fluir de sanidad y milagros, porque este mundo tiene que ver la luz. Este mundo tiene que ver la luz de Cristo. Este mundo tiene que ver que hay una luz que puede iluminar la oscuridad en que ellos están sumergidos. ¿Ok? Aún más en este tiempo de pandemia. La gente quiere ver milagros, quiere ver cómo puede sanar a alguien de una enfermedad, de un virus. ¿Ok? Entonces, mire, si el Señor lo capacita para que usted eche fuera los virus, para que eche fuera los demonios, las enfermedades, eso también representa que si usted continuamente ve milagros y tiene registrado milagros en su mente, lo único que va a suceder es que cuando llegue ese virus usted también va a ser libre. El virus no va a morir, el virus. ¿Ok? Entonces nos quedamos principalmente en uno de los requisitos indispensables para poder suministrar y ver la eficacia de la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Requisito indispensable para que se vean sanidades y milagros. Requisitos indispensables para ver el poder de Dios en la sanidad de los enfermos es principalmente mostrar la misericordia de Cristo en nosotros. ¿Ok? Mostrar la misericordia que tuvo Cristo y la misma compasión que tuvo Cristo en nosotros, mostrársela a este mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús. Es decir, yo me voy a ir, yo soy la luz del mundo, yo me voy, pero los voy a dejar a ustedes para que hagan las mismas obras que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Entonces ahora ustedes son la luz que dejo aquí en la tierra, para que los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados. ¿Ok? Es importante entender todo esto. Entonces, la misericordia que mostró Cristo Jesús la podemos ver, por ejemplo, en Lucas ¿podemos mostrar la misma compasión de Cristo? Sí.
La misma compasión de Cristo podemos mostrar nosotros en esta tierra. Mateo capítulo 20, versículo 33. Vea la misericordia de Cristo. Mateo capítulo 20, versículo creo que es el 32. Vamos a leer desde el 30, por favor. 29, ok. Mateo 20, desde el 29 en adelante. Dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús estaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Las personas que clamaron misericordia a Dios y que está registrado en la Biblia, por ejemplo, en la época del Señor Jesús, los 3 años que anduvo sobre la tierra, aproximadamente 3 años, siempre 33 años y 3 años de su ministerio, ¿ok? Siempre toda persona que clamó por misericordia, ¿qué cree? Recibió misericordia. ¿Qué le clamaban estos hombres? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, por segunda vez. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Eran ciegos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron ¿qué? La vista. Y después, como consecuencia que recibieron la vista, hubo una manifestación de agradecimiento en esos ciegos. Dice que siguieron a Jesús. Entonces el Señor, ¿qué dice? Compadecido les tocó los ojos. El hecho que vayamos a sanar a los enfermos, salgamos a predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, eso es parte de la compasión de Cristo que debemos de tener en nuestro corazón, ¿ok? Es un llamado para nosotros, en el sentido de que si queremos ver sanidad y milagros, este curso está principalmente destinado para que seamos eficaces al 100% cuando oremos por los enfermos que quieran recibir sanidad, ¿ok? Que quieran algo con Jesús y que quieran recibir sanidad. Que tengamos una eficacia del 100%. Este curso va enfocado a eso. Pero para ello es necesario que entendamos que si no podemos mostrar la misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón, igual no se verán sanidades y milagros. Es un requisito indispensable. Ahora, todo lo que viene del Evangelio de Cristo debemos de practicarlo siempre, ¿ok? Siempre la fe se practica. La fe no debe ser una fe muerta, la fe se debe de practicar. Si queremos ver sanidad y milagros, todos fluir en sanidad y milagros, bueno, necesitamos salir a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, libertad a los oprimidos por el diablo, ¿ok? Jesús mostró misericordia, lo podemos ver que Jesús sí mostró misericordia, ¿ok? Dice que tuvo compasión, compadecido les tocó los ojos. La compasión es el amor de Dios, pero manifestándose en acciones, manifestándose en obras, para que usted me entienda. Son obras de fe, no son obras de la ley. No por hacer el bien y sanar a un enfermo me voy a ir al cielo. No, al contrario, me voy a ir al cielo porque tengo a Cristo en mi corazón y nací de nuevo por su gracia, porque yo ejercí fe en su gracia, por eso nací de nuevo y me voy al cielo por ello. Estas obras son obras de justicia nada más, ¿ok? La idea principal es que todo ministro que quiere fluir en sanidad y milagros y que quiere que se vean en su ministerio, pero no sale a las calles a practicar la misericordia, igual no se verán sanidades y milagros, ¿ok? Ese es el objetivo principal de este curso, poder mostrarle. Porque si alguien se pregunta por internet: oye, ¿por qué los milagros que se ven con Benny Hinn, por qué no se ven conmigo? O los milagros que se vieron con cierto predicador, ¿por qué no se ven conmigo? La gente se pregunta. Y muchos quieren imitar a esos predicadores, de algunas cosas que ellos hacen, pues. Pero no se trata de imitar a un predicador, se trata de creer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer nosotros en Cristo Jesús, ¿ok? Y ahorita estamos mostrando todos los elementos necesarios que requiere todo ministro para poder que se vean sanidad y milagros en su ministerio.
al principio se les va a complicar en su mente, pero conforme estén practicando, ellos van a ver que la sanidad de los milagros es algo común, es algo normal que se debe ver en todo hijo de Dios, en todo creyente y en todo ministro, ¿ok? Entonces Jesús mostró misericordia, esa misma misericordia debemos de mostrar nosotros mismos, ¿ok? También podemos ver el Mateo 17, Mateo capítulo 17, creo que ese no lo vimos. Versículo 14. Antes de Mateo 17, 14, quiero decirle, Mateo 17, 14, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Ok, quiero mostrarle antes que como hijos debemos mostrar las características de nuestro Padre, ok. Mateo 9, 13, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 13. Creo que ese es. Id pues y aprended lo que significa. Palabras del Señor Jesús. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aprendan lo que significa misericordia, ¿ok? Es una de las características, algo de que nosotros tenemos que aprender. A lo mejor no nacimos con una gran misericordia. Y luego dice Lucas 6:36 también, otra instrucción que nos da el Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, Jesucristo cuando anduvo en la tierra anduvo mostrando la misericordia del Padre. Él nos puso un ejemplo de la misericordia del Padre. De antemano él anduvo haciendo las obras del Padre, ¿sí sabía? Las obras que el Padre le dijo que hiciera, esas obras son las que hizo Jesús. Por eso dice él y nos llama a estos que nosotros seamos misericordiosos. ¿Qué significa misericordia? La otra vez lo leímos, es como un deseo que sale en lo más profundo de nuestras entrañas, principalmente para mostrar el amor de Cristo a esta humanidad que está en tinieblas, ¿ok? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿De quiénes son esas palabras? ¿De quién cree? Del Señor Jesús. Debemos de ser nosotros misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Misericordia es el amor en acción, es el amor mostrado con acciones u obras para ayudar a otros, ¿ok? Ese es tener compasión de la persona que está en tinieblas, es tener compasión del enfermo, es tener compasión de aquel que está en necesidad, ¿ok? Ese realmente es un amor manifestado, es el amor ágape de Dios, el amor que se manifiesta en acciones, y es el amor que Cristo nos manifestó y manifestó en su tiempo cuando él salía a las aldeas a sanar a los enfermos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso, ¿ok? Ahora sí, vamos a Mateo 17, por favor. Versículo 14. Cuando llegaron, el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, nuevamente otro clamando por misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, es decir, estaba endemoniado y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ten misericordia, nuevamente dice el Señor. Le dijeron al Señor:
tenía un hijo totalmente endemoniado. Ten misericordia de mi hijo. Y siempre el Señor Jesús fue movido a compasión. Siempre fue movido a compasión. Versículo 18 dice, el 17, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Tráemelo acá. ¿Por qué? Porque este hombre dijo que sus discípulos no pudieron echarlo fuera. Pero ¿cuántos saben que los discípulos sí estaban mostrando misericordia porque salían? ¿Qué hicieron los discípulos? Salían a echar fuera un demonio. Aquí, ¿qué es lo que les hizo falta? Fe. ¿Ok? Nada más les hizo falta fe. Entonces Jesús dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Quedó sano desde aquella hora. ¿Mostró la misericordia Jesús del Padre? ¿Sí o no la mostró? Cuando alguien le pidió misericordia, ¿la mostró? Sí. Hay mucha gente pidiendo misericordia ahorita en las calles, en las casas, están en oscuridad, no conocen a Cristo, no conocen un evangelio que los pueda librar de la muerte prematura, no conocen un evangelio que los pueda sanar de una enfermedad incurable, no lo conocen. Y nosotros somos la luz del mundo, encargados de salir a las calles, de ir a las casas a predicar la palabra. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso ahí? Jesús, nuevamente podemos ver otro hecho donde tuvo misericordia de un joven que estaba endemoniado. Jesús mostró la misericordia. Sí, nosotros tenemos que mostrar la misma misericordia de Cristo para esta humanidad. ¿Ok? Vamos, ¿estamos entendiendo esa parte? Sí, tenemos que mostrar misericordia. Tenemos que mostrar misericordia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos. Realizar la gran comisión es un mandato para todos de salir y no quedarnos solamente estáticos en un lugar. Jesús les dijo: vayan ustedes, salgan y prediquen. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos: vayan y prediquen? ¿Por qué cree que les dijo? Porque Jesús les puso el ejemplo. No podemos decir que ustedes salgan a predicar cuando yo no les pongo el ejemplo, porque Jesús es mi ejemplo. ¿Ok? Marcos 16:15 nuevamente, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo capítulo 10 versículo 5, a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Nuevamente dice que los envió, pero no les envió a ciertas ciudades. Primero los que ya conocían un poquito de Biblia, para que usted me entienda, los que conocían la Torah, los que conocían los profetas, vayan primero con ellos, porque posiblemente es más fácil que los convenzan a ellos. Pero ¿qué cree? Jesús los envió, que salieran, no que se quedaran en la sinagoga junto con los fariseos, sino que salieran de la sinagoga y fueran. Dice que a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayan, es decir, salgan por los caminos y los pueblos. Nada más que primero vayan a los pueblos, a las ciudades que corresponden, por decirlo así, a los israelitas, a los judíos en esa época, eran los judíos. ¿Ok? Los judíos y parte de la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se perdieron aproximadamente, no sé, estamos hablando de 900 años antes de Cristo. Se perdieron las demás 10 tribus. ¿Ok? Quedó Benjamín, Judá y unos cuantos levitas que fueron otra vez y formaron la nación de Israel en la época del Señor Jesús. Los demás están dispersos, inclusive muchos están dispersos, todavía no se sabe ni de dónde son esas tribus de Israel. Por ahí están llegando del África y nuevamente están retornando a Israel muchas tribus, ¿no? Y uno que otro mexicano con el nopal en la frente también se quiere ir a Israel. Pero bueno, creen que por irse a Israel van a ser salvos. Dios mío, van a ser salvos porque creen en Jesucristo, no por ser judíos. Pero bueno, ya ahorita en este tiempo, mi hermano, ya no existe ni judío ni griego, dice el apóstol Pablo. ¿Qué no entienden eso? Ya no existe judío ni griego, ni hombre ni mujer, ya no existe. Somos criaturas nacidos de nuevo para Dios. ¿Cómo cree que lo ve Dios a usted? ¿Lo ve como mujer o como hombre? ¿O lo ve como israelita? ¿O como griego, como mexicano, como alemán o como francés? ¿Cómo lo ve usted?
Usted no lo ve en ninguna nacionalidad, Él lo ve en el Espíritu. Él lo ve que está predicando su palabra, Él lo ve que usted viene y oye su palabra, es todo. Para Él ya no hay nacionalidad, dice Gálatas capítulo 3 que ya no hay judío ni hay griego. O sea, ya no hay nacionalidades en Cristo Jesús. Los salvos son los que están en Cristo Jesús, no los que pertenecen al pueblo de Israel. Ok. Habla muy fuerte, habla Dios acerca de Israel en el Antiguo Testamento. Inclusive dice que se divorció de Israel. Se divorció de esa nación rebelde y que no le hacían caso a Dios. Yo no entiendo cómo mucha gente quiere ser israelita ahorita, no entiende. Yo creo que no entiende el nuevo pacto, no entiende. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita lo que lo quiero llevar es, bueno, para empezar, usted, ¿en quién cree usted que va a haber milagros? ¿Quién cree que va a ser más milagros, más obras de Jesús en la tierra? ¿Un mexicano que cree en Jesús y cree en los milagros del Espíritu Santo? ¿O un israelita que no tiene a Jesús ni cree en Jesús? Y mucho menos tiene el Espíritu Santo. ¿Quién cree que va a hacer mayores obras de Dios aquí en la tierra? Por obviedad, aquel que cree en Jesús y cree en los dones del Espíritu Santo, por obviedad. ¿Ok? Si usted le dice a un israelita, a ver, ve, echa fuera ese demonio, ándale. No lo pudieron hacer en Hechos 19. Dice la palabra de Dios que los hijos de un tal Seba, principal de los sacerdotes, o de la sinagoga, dice que los hijos de tal Seba quisieron echar fuera unos demonios y no pudieron. Los dejaron desnudos. Eran israelitas, venían de las 12 tribus de Israel, sí. Era el pueblo elegido de Dios, sí, y no pudieron echar fuera demonios. Para que vea lo importante que somos nosotros estando en Cristo Jesús, la importancia que tenemos en el reino espiritual de Dios. ¿Ok? No somos menos que Israel, no somos menos que Israel. ¿Ok? Al contrario, somos, ahorita en Cristo Jesús somos más importantes que Israel. Yo no entiendo cómo mucha gente le da tanta prioridad porque nació en Israel. Dios mío, ¿qué tiene que ver eso? Sí, es cierto que fue el pueblo, el remanente escogido que Dios escogió. En la época de Elías, mi hermano, los israelitas querían matar a Elías, por Dios. Nada más hubo un remanente que no dobló rodillas a Baal, no sé si fueron como 7,000 nada más. ¿Y el resto qué? Adorando a un demonio. Y la gente dice, ahí está el pueblo elegido de Dios y adorando a un demonio. Es que no entienden el nuevo pacto, no entienden el propósito de lo que fue Israel y no entienden el Israel actual. No entienden que nosotros ya fuimos injertados al árbol, nosotros ya fuimos injertados a Israel y nosotros somos Israel porque estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que no entiende. Por eso dice la Biblia, ya no hay judío ni griego. Y dice Efesios capítulo 2 que de ambos pueblos hizo uno, una nueva creación, una nueva criatura, alguien nacido de nuevo en el reino de Dios. ¿Ok? Así es que no debemos de sentirnos inferiores que Israel. Somos más privilegiados ahorita que el pueblo de Israel. Pero tenemos que orar por ellos para que sean salvos. Para que sean salvos y alcancen misericordia por la fe en Cristo Jesús. Alcancen la misericordia. Imagínense, orando por un israelita para que alcancen la misericordia de Dios. Por eso es lo que estamos en mejor posición como iglesia. Entendemos, por eso creo que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de nacionalidad, no hace acepción de raza ni de color. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos, no sé por qué me metí ahí, pero bueno. Mateo capítulo, nos quedamos en Mateo capítulo 17, ¿ok? ¿Tu misericordia? Sí. Ok, ahora entonces, dice en Mateo capítulo 10, versículo 5, entonces a estos 12 envió Jesús y dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanas no entren. Primero quería alcanzar a los que ya conocían la Torah, para que usted me entienda. Primero vamos a los judíos, hay que ir primero con ellos, ¿ok? Esa era la idea, porque ellos ya conocían del Mesías y muchos se convirtieron por la predicación del Evangelio. Ok, entonces vamos, dice,
Mateo capítulo 10, versículo 40. ¿Por qué es necesario salir a predicar? Para que reciban a Cristo Jesús. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, o me recibe a mí, ¿recibe a quién? Al que me envió. No puede alguien venir al cielo, al reino de los cielos, a través de el Padre solamente, llamado Yahvé, Adonai, Hashem, no como le quieran llamar los judíos. No pueden venir al reino de los cielos, no pueden entrar al reino de Dios, si no es a través de Jesús. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesucristo a esta humanidad que está en tinieblas, incluyendo, tenemos que ir a predicarle de Jesucristo a los judíos también. ¿Me entiende? A ellos les hace falta. Por eso dice Jesús: al que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. ¿Qué necesitamos hacer para que reciban a Jesús la gente? Salir obviamente de las cuatro paredes para poder predicarles acerca de Jesús y el reino de Dios, para que reciban a Jesús. Gente no va a poder recibir a Jesús si no vamos y le predicamos acerca de Jesús. ¿Entendemos? Si no le presentamos el evangelio del reino y no les presentamos a Jesús, no van a poder recibir a Jesús. Por eso dice que los envió y les dijo: el que a mí me recibe, el que ustedes reciba, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿a quién cree que recibe? A mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la única manera de tener al Padre con nosotros es a través de Cristo Jesús. No de manera independiente, no como los testigos de Jehová, que dicen: no, es que Jesús es un ser creado como una vaquita, algo así. Jesús es el Hijo creado de Dios. Y así como creó a los animalitos del campo, así creó a Jesús en un tiempo determinado. No creen que Jesús es Dios. Y creen que Jehová es su Padre y ellos van al cielo por Jehová su Padre. Pero no entienden que es a través de recibir a Cristo Jesús y entender que el mismo Dios vino y se encarnó en Cristo Jesús y vino a morir en la cruz por nosotros. Eso es lo que vemos. Jesús no fue un ser humano. Bueno, cuando anduvo 33 años fue como ser humano, pero era Dios mismo que vino y se encarnó. Si no creemos que Jesús es Dios que vino y se encarnó, literalmente no somos salvos. No era un ser humano creado Jesús. ¿Ok? La gente quiere entender con su mente humana la deidad de Jesús. Difícilmente van a entender la deidad de Jesús por el análisis del raciocinio o de la razón. No lo vamos a entender. Los testigos de Jehová quieren entenderlo a través de la razón. ¿Ok? Yo digo porque ya me agarré por ahí con uno. 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, recibirá la salvación. El que lo recibe usted, recibirá la salvación, porque recibe a Cristo que va juntamente con usted. Si no, esta humanidad no puede ser salva, mi hermano. No puede ser salva esta humanidad. Si no vamos, nosotros salimos y les predicamos acerca de el evangelio del reino y acerca de Jesucristo. No podrá esta humanidad ser salvos. Por eso la iglesia de Cristo no fue la finalidad de Dios no fue formar una iglesia para que se quedara en cuatro paredes, sino formar una iglesia para que salieran a predicar el evangelio. ¿Entendemos? Ya que les prediquemos el evangelio, reciban a Jesús, sean salvos, ya vengan a prepararse, por decirlo así, a crecer a crecer en fe a través de la palabra, de oír la palabra, a ser preparados como discípulos. Pero mientras no salgamos a predicar, difícilmente van a alcanzar salvación. ¿Ok? Estamos entendiendo ahí. Debemos demostrar la misericordia de Cristo. ¿Ok? Cristo nos dijo que fuéramos y que saliéramos a las calles, ¿no? A los pueblos, a las aldeas, a la ciudad, etcétera. ¿Por qué? Porque Él mismo nos puso el ejemplo. Veamos en Mateo 17, Lucas 17, 11. Mire, Jesús nos pone el ejemplo. Si Jesús no me pone el ejemplo, pues no tendría por qué o con qué razón decirme que yo lo haga cuando Él no lo hizo. ¿Ok? Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Cuántos saben que era un recorrido largo? Si entendemos que iba a Jerusalén y era un recorrido largo, salía el Señor Jesús.
Y al entrar en una aldea, ¿qué fue lo que hizo? Mire, entró a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nuevamente, ¿por qué le salieron esos 10 leprosos? ¿Por qué cree que le salieron? Porque Jesús fue a donde estaban ellos, pasó a la aldea donde vivían ellos. De antemano los leprosos los expulsaban fuera de las aldeas y las poblaciones. No sé cuántos, no sé si los metían en cuarentena, no sé cuántos, creo que eran 7 días primero, y luego venían al sacerdote para que los verificara, y luego si todavía seguía la piel blanca, los mandaban otros días más, y no sé cuántos días quedaban fuera, exiliados fuera de la ciudad. Ok, entonces, ¿qué dijeron estos hombres? Jesús, ten misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús recorría las aldeas, salía de su sinagoga, salía de su ciudad. ¿Cuál era la finalidad? Predicar el evangelio del reino. 14, Lucas 17, 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Vea, un milagro donde no utilizó la imposición de manos, donde solamente le dijo que realizara una acción. Ok, que es parte de lo que vamos a ver, las diferentes maneras de poder ministrar sanidad y milagros con la finalidad de que seamos efectivos al 100% en que se vean sanidades y milagros en los enfermos. Ok, por eso el próximo sábado vamos a salir, no sé si vamos a salir con otras iglesias, creo que voy a hablar a ver si vamos a salir con ellos, si no vamos a salir aquí. Ok, estaremos informando, yo creo que no sé si el domingo estaremos informando. Entendemos que Jesús recorría las aldeas, ¿sí? Viajaba de un lado a otro. Sí lo entendemos ahí, ¿verdad? Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesús me puso el ejemplo de que él salía y no se quedaba en la sinagoga. Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos. Fíjese cómo él les puso el ejemplo para ministrar a los enfermos, para orar por los enfermos. Él mismo le puso el ejemplo. Por eso iba Jesús, y ¿quién más iba acompañándolo? Siempre iban sus discípulos. Por eso estaría incorrecto que yo les dijera: hermanos, vayan y oren, salgan a las calles, prediquen y oren por los enfermos. Sería incorrecto que yo les dijera, si yo primero no los instruyo, yo voy a las calles y les digo cómo orar por los enfermos. ¿Entendemos? Si no estaría por eso este seminario es para capacitar a las personas, teórico y práctico. Teórico y prácticamente debemos de saber cómo. ¿Ok? De tal manera que salgan preparados para toda buena obra, preparados para que vean sanidad y milagros en su vida, cuando ore por otros enfermos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Ok? ¿Quién dicen los hombres que soy? Podemos entender que literalmente Jesús nos puso el ejemplo. Lucas capítulo 8, versículo 1. Nuevamente podemos ver: aconteció después que Jesús, Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Nuevamente, él los llevó a las ciudades y a las aldeas. Jesús iba por las ciudades y las aldeas. Pero ya los supermanes de ahora ya no quieren salir a predicar el evangelio. Digo, me refiero a los superungidos, pues, que se creen superungidos y que creen que un púlpito lo es todo. Me tocó conocer hermanos en la iglesia cristiana tradicional que les encantaba el púlpito, les encantaba agarrar el micrófono. De antemano creo que ellos decían que su ministerio era agarrar el micrófono y estar detrás de un púlpito. Todos ellos que piensan que tienen que agarrar un micrófono y estar en un púlpito como estos, primero deben de salir a las calles, mínimo unos 5 años, y ya después entonces sí agarrar un púlpito.
No podemos agarrar un púlpito de esto si no tenemos una comisión primero que realizar. La comisión nos ha sido encomendada. Vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Pero nosotros tenemos que ir. Nuevamente se demuestra que Jesús iba con sus discípulos, ¿estamos de acuerdo? Ahí donde les enseñó la práctica. ¿Ok? Aconteció, Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas. Por todas las ciudades y las aldeas. ¿Verá que no se quedaba en una sinagoga encerrado? ¿Lo puede ver ahí? Entonces no podemos que alguien me diga que alguien pueda contradecir de que no tenemos que salir a las calles a predicar. Mi hermano, se está contradiciendo a Jesús, se está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. O sea, es antibíblico decir que no tenemos que salir a predicar, es antibíblico. ¿Me entiende? Porque Jesús nos puso el ejemplo que iba y recorría las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. ¿Y qué cree? Iban los discípulos, siempre iban aprendiendo del maestro, iban detrás del maestro. Jesús mostrando su misericordia, sanando a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos. Y luego dice el versículo 2, para que no se sientan mal. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿qué cree? También salían junto con Jesús. O sea, no nada más eran los 12 discípulos, eran también otras mujeres que seguían a Jesús. ¿Entendemos? Todas esas mujeres también dice que le servían con sus bienes. Andaban apoyando a Jesús en sus alimentos, en su vestido, de los denarios que él usaba, los 200 denarios, esos también aportaban para el ministerio del Señor Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo ocupaba de los denarios de ellos? De esos 200 denarios que le daba, por ejemplo, dice que la mujer de Chuza, intendente Herodes, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿Usted cree que el Señor Jesús necesitaba el dinero de ellos? No lo necesitaba. ¿Usted cree que no tenía la habilidad, así como pudo multiplicar los peces? ¿Usted cree que no tenía la habilidad de multiplicar el dinero? Con un solo denario él podía haber hecho 200. Era tanto el poder y la manifestación que tenía el Señor. No ocupaba el dinero a la gente. Ahora, ¿por qué tenían esas mujeres que servirle, aportando dinero para su ministerio? ¿Por qué cree? Porque era necesario que ellas también pudieran ser bendecidos económicamente hablando y pudieran contribuir al reino de Jesús. Uno, mostrar misericordia cuando apoyaban al ministerio de Jesús. Y segundo, Jesús se los multiplicaba ese dinero a ellos. ¿Me entiende? Ellas mostraban misericordia al aportar para el ministerio de Jesús. Para que ¿cómo cree que comían sus 12 discípulos más sus esposas? ¿Usted cree que Jesús le dijo, a ver, Pedro y Juan, síganme, y a ver cómo le hacen para comer? Síganme, tomen su cruz y síganme? ¿Por qué cree que les decía eso? Porque él sabía que les iba a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por eso tenemos ese proyecto financiero, mi hermano, para que usted sea un seguidor del tiempo completo en Cristo Jesús. Por eso usted va a ser millonario. Por eso va a ser millonario, para que se dedique al 100%. Para cuando le diga, hermano, hoy tenemos que ir a Colombia porque vamos a construir una iglesia allá. Y que ustedes no pongan pretextos, peros y demás, y diga, pues es que tengo que pedirle permiso al patroncito para ver si me deja ir. Ya no va a tener patroncito. Usted va a ser el dueño de la empresa. Usted va a ser el millonario ahora. ¿Entiende? Y vamos a servir con nuestros bienes a Jesús también. Yo de mis bienes, yo le voy a dar a Jesús de mis bienes. Para que el ministerio que Jesús nos ha delegado y nos ha dado sea para construir iglesias, fundar ministerios y construir iglesias en estas ciudades, en este país y en otros países. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado. Está clara la visión ahora de lo que tenemos que hacer. No ir a pedir, ir a dar, ir a sembrar, ir a prestar,
ir a dar dinero, ir a construir iglesias a México, a ciudades de México y a otros países. Ese es el objetivo, ese es el ministerio que tenemos, ¿ok? Y usted lo va a ver manifestado. Si usted se mete en esa visión, va a estar dentro de los que vamos a estar en esa época, ¿ok? ¿Y qué cree? De pasadita sanamos uno que otro enfermo y le predicamos el reino de Jesús. Va a haber oportunidad de todo eso. ¿Entendemos? Ese es el objetivo. Ok, entonces Jesús les puso el ejemplo a sus discípulos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si el maestro me dio el ejemplo de que iba por las aldeas de las ciudades y sus discípulos le seguían, iba predicando el reino y sanando a los enfermos, entonces ¿qué cree? Jesús me puso el ejemplo. En otras palabras, Jesús me dice, si yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. ¿Ok? Yo ya lo hice, yo te puse el ejemplo. ¿Ustedes creen que él no se cansaba? ¿Usted cree que no se cansaban sus pies? Imagínense, y andando con esas batas en tiempo de calor en el desierto en Israel, Dios mío. Imagínense. Pero bueno, eran los vestidos que existían en ese tiempo. Se tenía que aguantar. No existía el aire acondicionado. Y luego Israel no es un clima que digamos como que muy fresco, verde y esplendoroso. ¿Ok? Entonces Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando el evangelio y anunciando el evangelio del reino. ¿Y qué crees? Sanaba a los enfermos. ¿Sí? Él sanaba a los enfermos. Libertaba a los oprimidos. La misericordia Jesús la mostró. El amor de Jesús se convirtió en una misericordia, en una compasión por la gente que no conocía a Dios y aquellos que estaban a punto de morir o irse al Seol, Hades, o podemos decir el infierno. El lago de fuego todavía no está como manifestado, por decirlo así, ¿no? Donde ya va a ser echado Satanás, la serpiente antigua, junto con el falso profeta, la bestia y todos los demás. Entonces Jesús nos mostró su misericordia, su amor. 2 Corintios 4:1, ya con eso terminamos. 2 Corintios 4:1. Por eso tenemos que salir. Por eso vamos a ir a las aldeas, a las ciudades, a las colonias, a los pueblos a predicar el evangelio del reino y sanar a los enfermos. Y esto es un requisito indispensable para toda persona ministro que quiere ver sanidad de milagros. Es un requisito indispensable para que en su ministerio pueda haber sanidad de milagros, que muestre la misericordia de Cristo saliendo por las aldeas, las ciudades, los pueblos, las colonias de su ciudad para predicar el evangelio del reino y sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Es indispensable. Queremos ser 100% eficaces para que se vea sanidad de milagros en el ministerio. Bueno, tenemos que empezar a salir. Pero si usted, hermano, que me ve por internet, es un pastor que dice que ya se cree super ungido porque tiene una iglesia de 200 o 500 personas o 1000 personas y que ya no tiene que salir a las calles ahora porque no es su ministerio, cuando sí es su ministerio salir a las calles, independientemente de la posición donde esté. Si es apóstol, pues con más razón, el apóstol Pablo salía a las calles. Si es pastor y maestro y quiere estar nada más detrás de un púlpito en un micrófono, también tiene que salir a las calles. No puede decir y no puede quitarse la responsabilidad de no salir a las calles, a los pueblos, a las colonias, a las ciudades. No puede quitarse la responsabilidad por el hecho que está en un púlpito de madera. No puede quitarse la responsabilidad, porque el ministerio quíntuple de Efesios 4:11 y 12 dice que Él constituyó apóstoles, Él constituyó profetas, Él constituyó evangelistas, Él constituyó pastores y maestros. 5 ministerios. Si la persona dice que yo ya soy pastor, hermano, soy pastor super ungido y ya no tengo que salir a las calles a predicar, que vayan ahí los de menor rango, está totalmente equivocado. Porque la palabra de Dios, los mismos apóstoles nos pusieron el ejemplo. Dígame usted, ¿el apóstol Pedro no salía? Claro que salía junto con Jesús. Entonces ya no me vayan a salir que el apóstol tiene que estar en un escritorio, en una computadora y en un púlpito por internet nada más sentadito o en su iglesia predicando. Que no me salgan con eso.
Porque la gran comisión se les dio independientemente si pertenecían a los 5 ministerios. Hay gente que ya dice, bueno, es que ya no voy y predico a las calles, pero bueno, salgo a otras ciudades a predicar en campañas evangelísticas. Bueno, posiblemente puede ser justificable. Pero la idea del Señor que independientemente del puesto donde esté, ahorita hay pastores, mi hermano, que ya no salen a las calles. Porque se creen, es que no es mi ministerio, soy pastor y maestro, yo nada más te voy a estar en esta pantalla frente a este púlpito, y ya no salen a las calles. ¿Ok? Y aún peor, que creen que pierden la unción porque se juntan con la chusma. Dios mío, no saben lo que es unción. Si conociesen la unción, no puedes perder algo que te dio el Espíritu de Dios por juntarte con las personas que no conocen a Cristo, que son la gente del mundo que nos necesita a nosotros. La gente que nos necesita más es la gente del mundo, no la gente que está en la iglesia, menos en una iglesia de fe. Oye, ya están llenos de fe. Lo que menos nos necesitan son los que están llenos de fe. Lo que nos necesitan son la gente que está en el mundo, que no tiene a Cristo, que están en tinieblas, mi hermano. Entonces la unción no se pierde. Nunca se pierde la unción. ¿Por qué cree? Al contrario, la unción se manifiesta cuando vamos y ministramos a los enfermos. Ahí vemos la unción del Espíritu Santo manifestándose, sanando y libertando al oprimido, al cautivo. Ahí vemos la unción. Y yo me doy cuenta que la unción nunca la voy a perder cuando voy con gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué no la voy a perder? Porque la unción es cuando se manifiesta. ¿Cómo voy a perder la unción? La única manera de perder la unción es que yo rechace esa unción y que yo diga, ya no quiero nada con Cristo, rechazo a Cristo, niego a Cristo, ya no creo en Cristo. Entonces sí, pierdo la unción, pero no por reunirme con personas que no tienen a Cristo, y menos cuando voy y les predico el evangelio. No puedo perder esa unción. ¿Cómo voy a perder la unción? Entonces ya que se quiten la ideología de que como soy apóstol, pues ya no salgo a las calles, hay que vayan las ovejitas de menor posición. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser grande, que sea el más pequeño. El que seas el mayor o quiera ser el mayor, ¿qué cree? Tiene que ser el menor. Pero ahora ya cambian todo, ya lo tergiversan todo, y ahora ya no existen pastores que vayan a las calles a predicar, ya no existen. Pasan años y años y años, y su ministerio nada más es ir a la iglesia y su casa, la iglesia y su casa, la iglesia y su casa, nada más. Nunca tienen tiempo para ir a visitar a un vecino, para ir a visitar su colonia, para ir a visitar su ciudad. Nunca, 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 nunca. Qué triste. Sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, así como yo soy un imitador de Cristo. ¿Cómo imito a Cristo si no salgo a las calles? ¿Cómo imito a Cristo si no muestro su misericordia? ¿Cómo imito a Cristo si ya se cree la gente el superungido que nada más tiene que estar en un púlpito así? Mire qué bonito púlpito, ¿verdad? Pero este púlpito no sirve de nada si no lo uno al ministerio de la reconciliación. Yo como pastor y maestro, independientemente de la posición donde me lleve el Señor, siempre saldré a las calles a predicar el evangelio. No importa la posición, no importa ese lugar donde nos lleva el Señor. ¿Entiende? No importa. Nunca debemos que nuestra mente se levante y nuestra alma se vuelva incorrecta o no recta. Nunca debemos de creer que se nos suba a la cabeza y se nos suban, ¿cómo se dice?, los humos a nuestra cabeza. Y digamos que porque ya vamos a predicar a muchos países o ciudades y pensemos que ya somos los superungidos, que no podemos unirnos con la chusma. Que nunca se nos suba. Y a cada ministro, pastor que me está viendo por internet, que no se te suba, mi hermano, porque dice la palabra que después de la altivez viene la caída. Todo aquel que quiera levantarse
y que se crea de más o más que los demás, viene para abajo. Y así he visto ministerios caer. Me tocó conocer un ministro que cayó precisamente por eso. Exactamente por eso. Qué maravilloso es poder recorrer la ciudad y llevar el evangelio. Qué maravilloso es poder conocer personas que nunca las conocías y por primera vez empezaste a platicar con ellos y tener contacto con ellos. Qué maravilloso es esas personas que nos recibieron hace 2 sábados, nos abrieron su casa, el Espíritu Santo manifestando su misericordia, su compasión para esas personas enfermas, personas adoloridas que ya no tenían solución, a lo mejor en la ciencia médica. Yo creo que es lo más grande que podemos ver aquí. Es lo más grande de Dios que podemos ver aquí en la tierra, como una persona que no conocía a Cristo y andaba en tinieblas, le presentamos el evangelio de Cristo, el evangelio del poder del Espíritu Santo. Por eso invito a cada persona que nos ve por internet, sea ministro, sea pastor. Si es pastor, pues le invito a que ya deje un poquito más el púlpito y que deje un poquito más el micrófono y que vaya a las calles y muestre la misericordia de Cristo. Es que no voy porque ya soy pastor y maestro y nada más. Yo fui constituido por Dios nada más para enseñar en un púlpito, porque hay gente que cree eso. Jesús dijo que la comisión se nos ha sido impuesta. Y dijo, vayan, prediquen, independientemente si son pastores, evangelistas, apóstoles. Vayan, prediquen, no importa el ministerio que tengan. Ahora hay personas que definitivamente no tienen tiempo de salir a las calles, pero yo creo que deben de darse un tiempo, ¿no? Es que tengo una agenda muy ocupada. Acá me invitaron a predicar en tal iglesia, en otra iglesia me invitaron a predicar. Bueno, tienes que ir eliminando esa agenda, amigo que me ves por internet, si eres ministro. Tienes que ir eliminando la agenda donde te invitan a iglesias a predicar para que les prediques a los mismos cristianos. Tienes que ir eliminando esa agenda con la finalidad de poder hacer la comisión que nos dejó Cristo Jesús. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. En lo personal yo eso creo, que no puedo deslindarme, aparte del ministerio de maestro que tengo, aparte del ministerio de pastor, no puedo deslindarme ni quitarme de encima la responsabilidad que me ha dado, porque es una carga muy grande, una responsabilidad muy grande que nos ha dejado el Señor a todo creyente. Vayan, prediquen el evangelio del reino, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, libertan a los oprimidos, a los cautivos. ¿Ok? No puedo quitarme esa responsabilidad, sea quien sea apóstol, sea lo que sea. No puedo quitarme esa responsabilidad, porque es el ministerio de la reconciliación que tengo que hacer. Y tengo que ser un imitador de Cristo, hacer sus obras. Requisito indispensable para que se vean sanidad y milagros: mostrar la misericordia de Cristo, salir a las calles, predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Requisito indispensable. Si no existe ese requisito, pues con todo respeto no se van a ver los milagros de Cristo Jesús en su ministerio. Si quieren que se vean esos milagros y señales, bueno, practiquen lo que Cristo Jesús ya les dio. Salgan de las 4 paredes y comiencen a hacer el ministerio de la reconciliación. ¿Entendemos ahí? Muy bien, pues pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. La misericordia de Cristo debe estar mostrada en cada uno de nosotros. Requisito indispensable. Requisito indispensable y el cual no podemos evadirlo. Si quieren ver sanidad y milagros en sus ministerios. De otra manera, ahorita hay pastores que no se ven sanidad y milagros. Y hay pastores peor que no creen en los dones del Espíritu Santo, como los bautistas. Pero porque han agarrado doctrinas erradas, doctrinas heréticas, que nada más tienen la salvación y el resto ya no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que ser así, ¿ok? Debemos ser una iglesia totalmente carismática, llena de los dones del Espíritu Santo.
una iglesia que muestra la misericordia y la compasión hacia los que están en tinieblas. Y entonces sí, seremos una iglesia completa. Eso es evangelio completo, mi hermano. El evangelio que no nada más le habla de la fe, para que usted mueva montañas, para que usted sea sano, para que se viva larga vida. El evangelio para que usted sea rico, próspero. No, sino sea un evangelio también de evangelismo. Un evangelio de evangelismo, de reconciliación del mundo con Dios. Reconcíliense con Dios a través de Cristo. Reconcíliense con Dios a través de Cristo. Esa va a ser nuestra misión. Es parte del 50% del evangelio del reino está en eso. El otro 50% es estar en la sinagoga, nutrirse de fe, discipularse, crecer en el conocimiento, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro 50% salir a las calles a predicar el evangelio del reino. De otra manera, una iglesia estaría incompleta. Estaría incompleta si no realiza las dos partes: salir al mundo, predicar el evangelio, y en la iglesia prepararse, instruirse, crecer en fe, nutrirse para que viva una vida abundante. Okay. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la misericordia que mostraste para con nosotros, Señor Jesús. Gracias por la misericordia que has mostrado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Jesús. Gracias porque tú nos rescataste del mundo de las tinieblas. Y como un acto de agradecimiento, Señor, decidimos, Señor, también salir a las aldeas, las ciudades, los pueblos, la colonia, las calles, por cualquier lugar, a predicar el evangelio del reino que nos has encomendado, nos has designado, y también sanar a los enfermos, a los oprimidos. Sabemos que este requisito es indispensable. Es un requisito indispensable para poder ver tu gloria manifiesta aquí en la tierra. Es un requisito indispensable para ver sanidad y milagros y ser efectivos al 100%. Queremos llegar a las raíces de la iglesia primitiva, Señor. Así como operaba el apóstol Pablo, Felipe, así como operaban tus discípulos, Juan, Pedro. Así como ellos operaban, Señor, tú los instruiste cuando los llevabas contigo a las aldeas. Tú les ponías el ejemplo de libertad a los oprimidos. Y ese ejemplo nos ha quedado muy claro, Señor Jesús. Debemos y queremos mostrar la misericordia tuya a esta humanidad. Queremos que la luz llegue en medio de las tinieblas, esa luz sea propagada, la luz de Cristo. Y creemos que tú confirmas tu palabra con señales, milagros y maravillas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Por eso no cesaremos, no pararemos de salir a las calles a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús no pararemos de ministrar a los enfermos. Nada detendrá el propósito, el proyecto por lo cual tú nos has llamado a tu reino, Jesús. Y sabemos que en esa visión podremos vivir larga vida, porque tenemos un proyecto grande en el nombre de Jesús para servirte muchos años sobre la tierra, Jesús. Te damos gracias por la gran comisión que nos has dado. Realmente, Señor, para mí realizar la comisión no me es gravoso. Al contrario, es un deleite y un gozo poder servirte, poder servir a mi Rey. Es un deleite y un gozo. Gracias te doy, Señor, porque sé que cuando pongan manos sobre los enfermos sanarán. Porque cuando yo le hable a un enfermo que camine, que ande, el enfermo sanará. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, conoces mi corazón, y aun cuando te fallo, yo sé que me amas.
ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz y no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu grande amor. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu gran poder. Con mi corazón yo te adoro, Jesús. Puedo ver tu grande amor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Amigo que me ves por internet, tú muestras ese amor, muestras esa misericordia, muestra la misma misericordia y compasión de Jesús. Así es tu humanidad. Así como Él tuvo misericordia de ti, ahora tú muestras esa misericordia. Dice el Señor Jesús: sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Cada persona que nos ve por internet reciba a Cristo Jesús. Si no lo ha recibido, si no ha nacido de nuevo, si por primera vez se conecta, sea de manera directa o diferida, haga esta oración y repita conmigo: Señor Jesús, hoy creo que puedo entrar al reino de mi Padre Celestial. Yo te recibo a ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te recibo a ti, Jesús, y creo que moriste en la cruz por mí. Creo que sufriste por mí en esa cruz, llevando todo pecado, toda maldición. Por eso ahora te recibo en mi corazón y declaro delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor, que tú eres mi único Salvador y mi Dios. En el nombre de Jesús, y sé que cuando parta esta tierra estaré contigo en el paraíso, después de haber cumplido la misión, el propósito por lo cual tú me has llamado a tu reino. Jesús, gracias por la salvación eterna. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano, sé libre. Ahora en este momento yo declaro el poder sanador sobre tu cuerpo. Pon la mano ahí, tu mano ahí donde tengas el dolor, donde tengas el órgano disfuncional. Pon tu mano ahí, comienza a ejercer fe. Y en este momento, en el nombre de Jesús, cuando yo lance la palabra, tú pones tu mano ahí y serás libre del dolor y de la enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, sé que son tus obras aquí. Sé que son tus obras, sé que eres tú manifestándose a través del sacrificio, de lo que Cristo pagó en la cruz y del poder de tu Espíritu. Por eso yo, al lanzar la palabra en este momento, los enfermos sanarán, los paralíticos se levantarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los leprosos serán limpiados, órganos nuevos serán puestos en el nombre de Jesús. En este momento, por el poder del Espíritu Santo, desato la palabra sanidad y declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad y toda dolencia sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Isaías 53:4 dice que tú llevaste las enfermedades de ellos, sufriste sus dolores. Por eso declaro la unción, el poder del Espíritu Santo haciendo milagros creativos. Órganos ahora mismo ordeno sean hechos nuevos en esos cuerpos. Enfermedades y espíritus inmundos salen ahora mismo de esos cuerpos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Corre tu unción por estos medios en el nombre de Jesús y todo dolor desaparece ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, amigo que ves por internet. Nos vemos igual próximo viernes, próximo domingo, viernes 7:45 transmisiones y los domingos 12 del mediodía. Cristo te ama y nosotros también. Sé bendecido en el nombre de Jesús.